noches. Ya estamos por acá. Domingo 7, se acabó el primer fin de semana de diciembre. Queda todavía un par de fin de semanas, pero bueno, ya se nos gastó el año y es momento de hacer balances. Usted cuando va cerrando el año, usted hace un balance y dice, bueno, no logré esto, en esto salí bien, en esto salí más o menos, esto no lo empecé, esto me quedó pendiente, algo que no lo tenía planificado lo logré. Vamos a tratar de hacer eso mismo ahora, pero en el plano de la economía y la economía del país. Vamos a ver si se logró lo que estaba planteado, conocemos lo que estaba planteado. Podríamos decir, hay cosas que quedaron encaminadas, pero van bien. Se manejó correctamente el dinero público. Podríamos decir que estamos en un momento donde la transparencia ha mejorado. Hay tanto que preguntar. Vamos a hacer un balance. Y miren que, como le hemos puesto este programa, bajo la mirada que incomoda a los propagandistas. Vamos a hablar con el economista César Villalona para tratar de hacerlo fino, como se debe hacer, con calidad, un buen análisis. No tratando de que salga aprobado el gobierno, ni tampoco tratando de que salga reprobado. Simple y sencillamente dándole forma a aquello que se ha hecho y tratando de evaluar lo que no se ha hecho bien. Así que vamos a entrarle y le quiero dar, bueno, les doy la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido y, por supuesto, que converse con nosotros. Empieces a enviarnos sus preguntas en materia económica. ¿Qué quiere preguntarle a César Villalona? Ojo con esto, en materia de el balance 2025 de la agenda económica. Vamos a ver si logramos. Quiero darle la bienvenida. César, buenas noches, gusto de saludarte, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Franklin, por la invitación, bienvenido. Saludo a la audiencia. César, ahí como que te estamos viendo así abajito, ahí casi que no te alcanzamos a ver. ¿Puedes mover un poquito la imagen de la cámara para que ahí salgas? se ve bien. Ahí, es que se te corta un poquito ahí la cabeza. Parte de arriba. Vamos a ver si ahí sí, ahí estamos ya en la jugada, perfecto. Ok. Bueno, César, gracias por hacernos el espacio, porque este tema es importante. Hemos empezado a hacer balances. Ayer, por ejemplo, hacíamos un balance con los afectados de COSAL, cómo ellos consideran que transcurrió el 2025 en la situación que ellos están enfrentando. Y el balance no fue muy bueno, francamente, muy limitado. Bueno, tú has visto lo que ha estado pasando en el caso de los afectados de COSAL. Te quiero preguntar para arrancar en el tema económico, César. Podríamos decir que este año 2025 hay un plan, hay una ruta trazada y hay propósitos y metas que se habían establecido o empezamos a caminar a lo que fuera dando el día a día. Si hablamos de resultados, de evaluar el año, ¿cuáles serían las metas que tú recuerdas que se habían establecido? Si hay un plan, hay alguna cosa escrita, concreta, o simple y sencillamente nos fuimos a ver qué nos iba a dar cada día. Bueno, mira, en materia de política económica, el año arrancó con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se firmó a finales del año pasado y que entró en vigencia en enero de este año, un acuerdo de 40 meses, o sea, 3 años y 4 meses. De manera que ahí estaba dictada la política, que era lo que tenía que hacer el gobierno, que era recortar el gasto fuertemente y aumentar ingresos. El gobierno no aumentó ingresos, no tomó medidas impositivas para aumentar la recaudación. Me refiero que no tomó acciones encaminadas a eso, porque los ingresos aumentan en la medida que la economía crece un poco y crece en la remesa. Pero sí un recorte fuerte de gasto. Esa era parte era parte del compromiso con el fondo, o es parte. Entonces recortaron a 15 ministerios dinero. En el transcurso de la ejecución del presupuesto le reasignaron a algunos, al Ministerio de Educación, por ejemplo, que le habían recortado 108 millones, después le pusieron 3.
Es decir, que el recorte son 105. Y al de salud le pusieron unos 20 y pico, pero sigue con un recorte. Lo mismo que en agricultura. Entonces yo creo que digamos, ya eso estaba dictado. Despido de empleado público, recorte, etcétera. Lo otro que le exigía el Fondo Monetario era que aumentara las reservas del Banco Central. Pero eso lo iba a hacer con un préstamo del fondo, básicamente, de 500 y pico de millones de dólares, que todavía ese dinero no lo han dado. Me estoy hablando de reservas propias del Banco Central, dinero propio. Lo otro era subir la reserva de liquidez, que no es dinero propio del Banco Central, sino que es el dinero que el Banco Central le quita a los bancos de los depósitos que ellos tienen. Entonces el gobierno le quitaba 10, le estaba quitando 11 dólares de cada 100 a los bancos, el Banco Central, para que hicieran préstamos con 89 que le sobraban. Y para determinado crédito creo que estaba en 12. Entonces han subido esa reserva, le han quitado dinero a los bancos para tener más reservas en el Banco Central. Creo que esa meta la está cumpliendo porque es gradual. Hoy creo que la reserva está como a 13 o a 14. Eso no tiene mayor impacto. Eso es como para proteger un poco si hay crisis en la banca, que haya para pagarle a la gente, si quiebra un banco. Y porque el Fondo Monetario estaba preocupado porque el gobierno le liberó mucho dinero a los bancos de esa reserva para que le prestaran al gobierno. Entonces creció la deuda del gobierno con los bancos. Présteme y le pago, présteme y le pago. Esa deuda está por encima de los 2.000 millones, está como en 2.400. Y estaba en 800 cuando llegó Bukele, más o menos, un poco menos, como 780. Entonces el Fondo Monetario le dijo, no le esté liberando dinero a los bancos para que le presten a usted, gobierno. Mejor aumente esa reserva y deje de estar pidiendo prestado. Pero bueno, no es que haya dejado de pedir prestado, pero renegoció con los bancos el pago, que era por un año, de una cantidad enorme de dinero, y le dieron un respirito ahí de que le paguen en 3, algunos montos, otros en 5, pero sigue creciendo la deuda. Yo estaba revisando la información y ha crecido como en 300 millones este año, con los bancos privados. Lo otro que le pidió el fondo, que tenía que hacerlo el gobierno, era modificar la ley Bitcoin para que no fuera obligatoria. Bueno, la modificó, pero también le dijo, no puede estar comprando Bitcoin, tiene que parar la compra de Bitcoin. Ahí hay una confusión. Yo creo que aquí hay opiniones de muchos economistas, porque no hay transparencia, no hay una información clara. El expresidente del Banco Central, Acevedo, dijo que cree que el gobierno está comprando Bitcoin, pero no el gobierno, no Hacienda, perdón, sino algunas empresas del Estado que son mixtas. Entonces lo hacen pasar como empresas mixtas, como por ejemplo la INE podría ser una, no quiero decir que esa, pero para poner un ejemplo, que tiene un 1% privado. Hay una confusión, porque el gobierno sigue diciendo en Twitter, Bukele, que compran Bitcoin, pero eso no está verificado. Lo otro fue que modificaron, dieron la información del archivo Wallet y se reveló una pérdida de 2.7 millones. Bueno, está pendiente esto del Bitcoin. Todavía, si es que están comprando o no están comprando. El Fondo Monetario no ha presentado un informe. Por cierto, se ha derrumbado el precio de Bitcoin, porque llegó a estar en más de 100.000, ha estado cayendo, anda como en 80. Lo otro fue que revelara las auditorías, eso era parte del programa económico de este año, de las instituciones del Estado, su situación financiera, y reveló la información de 3. Está pendiente que diga cómo están las otras, porque son muchísimas. Lo otro que le pidió el fondo fue que aprobar una ley anticorrupción, o sea, para frenar la corrupción pública. Pues la aprobaron, existe una ley anticorrupción, pero luego cuando el fondo dio el primer informe, dijo que no la estaban aplicando de manera imparcial. Eso es lo que quiere decir es, bueno, aplíquensela a los corruptos de hoy, porque si la van a utilizar para la persecución política de la oposición es otra cosa. Le pidió que depolitizara la Corte de Cuentas, no la ha depolitizado. Le pidió que revelara la auditoría de los préstamos de
21 al 23, yo no la conozco, no la han revelado. Claro, todo esto tiene plazo, no todo tiene que hacerlo de inmediato, porque es un programa de 40 meses. Le pidió también que aprobaran una ley de sostenibilidad fiscal, así le llamaron, sostenibilidad fiscal, para que tuviera metas de cómo debe ser el déficit fiscal, la deuda pública con respecto al PIB, está aprobada y es una camisa de fuerza tremenda si la aplican para los próximos 3 años. Porque, por ejemplo, en el 2030 la deuda debe estar en el 80% del PIB. En este momento está en 92. Arrancó en 90 con el Fondo Monetario, con el acuerdo, y ya está en 92, según mi cálculo. Es decir, que lejos de bajarla está aumentando. Ya vamos a ver el tema de la deuda más adelante. Y también dentro del tema de la corrupción, creo que también le planteó, bueno, lo del archivo Wallet era parte de esto, que hiciera transparente lo del archivo Wallet, porque eso puede ser parte también de corrupción pública. Y ¿cuál fue la otra recomendación? Creo que esas son las recomendaciones más. Bueno, la ley de pensión, que hicieron un estudio actuarial del sistema de pensión y aprobar una nueva ley. Tenía que hacerlo en julio, pero sabemos que el fondo le permitió que lo hiciera en febrero del año que viene, o sea, dentro de 2 meses, porque le dijeron, bueno, no tenemos el estudio actuarial, ha salido complicado, denos más tiempo. Entonces, bueno, viene una reforma de pensión en febrero. Entonces, lo que puede hacer el gobierno en materia de política económica está dictado por el FMI. Recortar gastos y hacer todas estas cosas. Algunas las ha hecho, como subir la reserva de liquidez, como revelar algunas auditorías de algunas empresas públicas, revelar algo del archivo Wallet, aprobar la ley anticorrupción, aprobar la ley de sostenibilidad fiscal. Eso no mejora la vida de nadie, pero son cosas que le han planteado. Y el gobierno, como ya con ese acuerdo se hizo sujeto de crédito de nuevo, bueno, no lo había dejado de ser para los organismos multilaterales, pero no podía vender bonos. Ahí estaba trabado para los empresarios. Entonces, aumentó su endeudamiento y este año han aprobado como 20 préstamos que van a entrar en vigencia algunos. Entonces, ¿cuál es la política económica? Recortar gasto, deuda pública, recortar gasto, deuda pública, seguir agarrando dinero de las AFP, despedir gente del gobierno y aprobar estas leyes, la reserva, es decir, nada. Y nada, lo demás son promesas. Siempre mucha promesa de mejoría, mucha promesa. Entonces, ese es el rumbo que tiene. Ellos han hecho parte de lo que le exigió el fondo. Eso es lo que han hecho. Y otras cosas la están incumpliendo. Por cierto, el fondo está haciendo de la vista gorda con esto. Hay malestar en mucha gente que le da seguimiento a esto, profesionales de la economía sobre todo, que no entienden cómo que el FMI no presentó el segundo informe. ¿Verdad? No se sabe qué está pasando ahí, hay algo ahí raro. Pero digamos, algo ha hecho el gobierno en materia del acuerdo. Nada bueno para el pueblo. A ver, recortar gasto no beneficia a nadie. A ver, aspectos muy puntuales para entrarle ya al tema. Quiero preguntarte en materia de crecimiento, digamos, si lo pudiéramos comparar con un hogar, una casa, como decíamos al principio, el balance. Esto quiere decir que si hay más crecimiento, está entrando nuevos recursos al país, ¿verdad? Estamos logrando encontrar una forma para que al hogar entre ingreso extra, por decirlo así. ¿Logramos eso este año? ¿Estamos logrando hacer algo en materia de crecimiento real o solo es percepción? Porque aquí vemos, hoy no sé si tú lo has visto, arbolitos de Navidad, cantantes, conciertos de 1,5 millones de 2 horas, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra, vemos pólvora, vemos baja. ¿Hay crecimiento real o solo es una percepción de bienestar de la gente, César? Vamos a ver con ese tema. Está muy bien la comparación con un hogar y también lo puede comparar, por ejemplo, con una microempresa, con una pupusería. Ah, bien. Una pupusería es un negocio
le podría ir bien si aumenta su producción de pupusa. Si en este año hace más pupusa que el año pasado y vendió más, entonces tiene más ingresos. Eso es lo que le llaman crecimiento económico. Crecimiento de la producción de bienes y la producción de servicios en la economía de un país en un año. Ok, si la economía fuera una pupusería, entonces sería que se están produciendo más pupusas. Y eso da más ingresos, o podría dar más ingresos. Ok. Para un país como El Salvador, lo que se estima, países como los nuestros, que tienen tanto déficit de servicios, de tanta gente pobre, de tantos problemas, se estima que un crecimiento económico bueno debe superar el 5%, debe ser de 5, 6 y sostenido durante 10, 15 años, para que se refleje en un bienestar. Pero no es solo eso, puede crecer menos y reflejarse en un bienestar si ese crecimiento se acompaña con una buena distribución. Porque si, por ejemplo, en esa pupusería donde trabajan 10 personas, aumentan las ventas, pero no le suben el salario a nadie, entonces lo que aumenta es la ganancia de la dueña o el dueño del negocio, ¿verdad? Entonces aumentó en un 10% la pupusería y el salario igual. Entonces, ¿qué pasó con la gente? Nada, no le dice nada del crecimiento, hicieron más pupusa. Entonces, tiene que reflejarse en una distribución también para que la gente lo sienta, que hay una mejoría, que aumenta el empleo, que aumenta los ingresos, que todo no se va a concentrar en las empresas como ganancia. Porque cuando la producción aumenta, en este país, por ejemplo, se producen bienes y servicios por 35 mil millones de dólares. Eso se reparte. Una parte es la ganancia de las empresas, otra es el salario de la gente y otra es lo que capta el gobierno a través de los tributos. Hay tres manos, ahí hay un pastel. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? No hay que aumente la ganancia de los oligarcas. Lo que necesitamos es que aumenten los salarios de la gente, las pensiones y que el gobierno capte más. Porque el gobierno con más dinero podría, si es un buen gobierno, mejorar los servicios de salud, de educación, de agua, etcétera. Entonces mejora la vida de la gente. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en El Salvador? Bueno, este año los únicos datos que hay son de los 2 primeros trimestres. No hay ningún dato actualizado del Banco Central. El Banco Central tiene un índice que se llama índice de volumen de actividad económica, pero ese no es el dato del Producto Interno Bruto, es un estimado a partir de negocios. El PIB es el que nos dieron del primer trimestre y el segundo. Nos dicen que la economía creció 2 en el primer trimestre y 4 en el segundo. Eso quiere decir que más o menos va en un 3, según el gobierno. Ok, falta el tercer trimestre y el cuarto. No lo tenemos. La CEPAL dice que la economía va a crecer 2.5. Este es el último informe. Decía que iba a crecer 2.4 y ahora lo subió a 2.5. 2.5 es un crecimiento muy malo y es menor que el año pasado, que fue 2.6. Entonces, es repetir un año de poco dinamismo de la economía. Crecimiento de 2.5, eso no dice nada. Imagínate la economía china, por ejemplo, que se pasó 20 años creciendo 10%. Entonces, claro, se colocó en la segunda economía del mundo. Claro, El Salvador creciendo 10 no va a ser la segunda, pero podría ser la primera de Centroamérica. Entonces, aquí ya no superó Honduras en el 2023, porque tenemos un crecimiento muy chiquito. Pero hay otra cosa, Franklin, que hay que aclarar aquí. ¿Tú sabes qué es lo que ha crecido? El sector construcción. 17% en el primer trimestre y 33.9% en el segundo. O sea, mucho, mucho. El segundo son las actividades financieras. 5% en el primer trimestre y 7,6% en el segundo trimestre. Le está yendo muy bien a los bancos. Ahí casi no se genera empleo. Y el sector de transporte creció en el segundo trimestre. 7%. En el primero fue malo, 2,2%. Ok. Ahora veamos los otros sectores, porque en el país no solo existe el sector construcción, el sector financiero, actividades financieras y de seguro, y el transporte y almacenamiento. No, hay que ver los otros. Entonces, te voy a mencionar los otros. Enseñanza, es un sector que aparece como una rama dentro de los sectores. ¿Sabe cuál fue el crecimiento en el primer trimestre? Menos 2.7. Y en el segundo trimestre, menos 1.2. Son datos del Banco Central.
Otro, suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. Primer trimestre, -4. Segundo trimestre, -4,2. Ya llevo 2, con tasa negativa. Y estoy hablando de enseñanza. Claro, se entiende porque le quitaron dinero al Ministerio de Educación. O sea, hay una problemática que la vamos a ver más adelante. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. -4,1 y -4,2. Un desplome de la atención de la salud humana y de asistencia social. Llevo 3 sectores con tasa negativa, caída. Es decir, peor que el año pasado. Volviendo a la pupusería, es como si la pupusería hizo 10,000 pupusas en un año y al año siguiente hace 9,000. Es caída, no es aumento. Eso es lo que está pasando en los 3 sectores. El otro, administración pública y defensa. Planes de seguridad social, -5 en el primer trimestre y -1,5 en el segundo. Llevo 4 negativos. Sector agropecuario, 1,5 en el primero, poquito, y 0,7 en el segundo, estancado. O sea, peor que el crecimiento promedio que se estima que será de 2,5. La industria, 0,05 en el primer trimestre, o sea, 0. Y en el segundo trimestre, 2. Cuando lo suma, la tasa de crecimiento es 1 y lo divide. Actividades de servicios administrativos y de apoyo, 0,5 y 1,6. Nada. Información y comunicaciones. Mira este sector, información y comunicaciones, ahí entra la telefonía y todo eso. 0,3 en el primer trimestre y 2,2 en el segundo. O sea, mal. Y actividades de alojamiento y servicios de comida, 0,4 y 6. En el segundo se recupera, pero el primero es 0,4. Ahí hay 17 ramas, 4 negativas, 5 estancadas, son 4 con tasa negativa, me falta una, perdón. Actividades inmobiliarias, 2,7 y 2,8. Ok. Entonces, de las 17, 3 crecen a buena tasa. No tanto transporte es la segunda. En la segunda, 3 de 17. 2, un crecimiento más o menos un poquito por encima del promedio. Del promedio de 2,5. 2 ramas. Llevo 5. Tasa negativa, caída 4 ramas. Llevo 9. Y el resto de ramas, estancamiento. Porque un crecimiento de 0,05 es estancamiento. Un crecimiento de 0,7 es estancamiento. 0,5 en el caso de servicios administrativos es estancamiento. Y formación en comunicaciones, 0,3 estancamiento. Entonces, hay que aclarar aquí algo. En todos los gobiernos anteriores, no es que quiero hacer una comparación, pero quiero decir esto. La economía salvadoreña no ha tenido altas tasas de crecimiento. Eran un poquito mayor que la que tenemos en los últimos años. Pero crecían todos los sectores. No había tasa negativa. Era más armónico el crecimiento. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros un crecimiento hipertrofiado de la construcción y de la finanza? Ahí entran las AFP, ya te voy a dar la ganancia de las AFP, terrible, ha aumentado. Cuando se ha desplomado agua y alcantarillado y desecho, enseñanza, electricidad, gas, salud humana, asistencia social, seguridad social, agro, se ha estancado la industria y se ha atacado el comercio 1,9 y 1,0 y 1,8. Los servicios administrativos estancado, información y comunicaciones estancado. Ok, los servicios del Estado se han desplomado. Todos, prácticamente todos. El agro estancado y la industria estancada. Y otros sectores estancados. Pero estoy hablando de los principales. Entonces, ¿qué es lo que observamos en el año? Un deterioro de los servicios públicos y un deterioro de la producción material, agrícola e industrial, los sectores productivos. La construcción ha crecido, pero no por inversión pública, sino por inversión privada. Yo tengo los datos aquí de la inversión pública, de cómo va la inversión pública. Puedo aprovechar y darlo de una vez
para dejar esto despejado. ¿Sabe cuánto le aprobaron al gobierno para que hiciera inversión en obras y construcciones, en activos, que es lo que se llama inversión en activos fijos? Le aprobaron 1.600 y pico de millones de dólares y han ejecutado en los primeros 9 meses del año el 16%. Es decir, no han llegado a 300. Es una expresión. Te voy a dar el dato exacto. El dato exacto de la inversión pública en obras y construcción. Aquí la tengo en pantalla. Le aprobaron al gobierno para que invirtiera en activos fijos, así se llama, obra, 1.335.8 millones, 1.336 millones. Y han ejecutado 245, 16%. 245. ¿Y eso? Bueno, no, le quedan más de 1.000. Bueno, porque no se lo asignan. Porque no se lo asignan, lo ponen en el presupuesto y después no lo asignan. Y para formación de capital humano pusieron 112 millones, que es formar a los empleados públicos, la empleada pública, darle capacitaciones, formación docente, a un médico mandarlo a estudiar a España, sacar un doctorado. Perdón, bueno, los médicos no sé si no es doctor, o un ingeniero que vaya a hacer una especialidad. Pusieron 112 millones y han gastado el 26% en 9 meses, en el 75% del tiempo. 75% del tiempo que ya debieron haber. Es decir, es los grandes empresarios que comenzaron a hacer torres y comenzaron a hacer edificios de apartamentos porque le aprobaron, le están dando beneficios, que no pagan impuestos, y andan en eso, afectando el medio ambiente y para hacer viviendas, apartamentos de lujo para los ricos. Porque ni tú ni yo vamos a comprar un apartamento en Santa Elena. Y nosotros no somos pobres. Mucho menos la gente que necesita vivienda, que son 500,000 de familias. Entonces, es un crecimiento donde no se va a ver una mejoría para colmo, fíjate, para cerrar esta parte. El sector construcción tiende a jalar otros sectores. Cuando la construcción se desarrolla, jala el agua, jala la electricidad. Y aquí no lo está jalando. Te quiero preguntar en este crecimiento para pasar al otro tema, que este es más jodido todavía, que es el costo de la vida. Pero te quiero preguntar en este tema de crecimiento. ¿Vamos a crecer más este año que el año pasado? Y en realidad es gracias a la construcción y el resto se queda abajo. O sea, ¿vamos a crecer más? Quiere decir, ¿va a ingresar más? ¿O cómo se podría entender esto? Porque tú hablas de un crecimiento atrofiado, ¿va? Es decir, solo te creció un lado del pelo de la cabeza y el resto no. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, porque es tan grande el crecimiento en construcción que aunque otros bajen, y también en la finanza, 7%, y el sector construcción es el quinto, la finanza es el sexto en tamaño. Ya superaron al agro, dejaron atrás al agro. Entonces, ese crecimiento, después tú le sumas los otros sectores, y imagínate un sector que crece 34%, pero la economía crece 2,5%. Jala, ¿verdad? Pero no puede jalar tanto, porque el resto de sectores ha tenido caída o ha crecido menos de 2,5%. Pero a eso me refería yo. Es decir, si no hubiera sido por construcción, ¿es percepción lo que vamos a ver o de verdad vamos a ver algún beneficio? No, en construcción es real. Están haciendo torres, están haciendo apartamentos y las finanzas van bien, los bancos van bien, están ganando dinero, las AFP están ganando dinero. Ahí se refleja. Ok. Para la gente, yo no veo que la gente sienta beneficio. Podría haber una pequeña generación de empleo ahí, pero hay otra cosa. Me llama la atención que con un crecimiento tan grande del sector construcción,
el sector de electricidad no vaya bien y el sector de agua no vaya bien cuando están vinculados y no vaya bien la industria. Eso quiere decir que lo que está creciendo son las importaciones de maquinaria para el sector construcción y de materia prima para el sector construcción. No lo están amarrando a la economía nacional. Y cuando nosotros vemos las importaciones de bienes de capital, que lo vemos en la balanza de pago, realmente han crecido más de 20%. Es decir, que la varilla y el cemento no lo consiguen aquí, ni la maquinaria no lo están trayendo. Consiguen una parte, porque aquí hay cemento, ok, pero es vía importación, no se ata a la economía, porque si se atara, entonces te jala electricidad, te jala y ahí se genera empleo. Entonces es distorsionado, está totalmente distorsionado ese crecimiento. Ahora, yo no sé si la economía va a crecer más, porque estaba viendo el dato de la CEPAL que dice 2.5 y el año pasado fue 2.6. Vamos a ver cómo termina el Banco Central. Pero si es 2.6, si es 2.7, si es 2.8, eso no se va a ver reflejado en un bienestar, porque los servicios están deteriorados y donde trabaja la mayoría de la gente sabe dónde es, en el comercio que está estancado, en la industria, que es el segundo sector, que está estancado, y el agro, que está prácticamente estancado. Estos son los que más empleo generan. Construcción genera 200.000 empleos, el agro 200.000 y pico, el agro 370.000, la industria más de 400.000 y el comercio más de 800.000. Entonces, no es el sector que le da más empleo a la gente. Ajá, sí. Quiero pasar al otro tema que está relacionado al costo de la vida. Costo de la vida y empleo. ¿Cómo cierra este tema que ya tiene que ver con el hogar? Esto tiene que ver con la casa, ¿verdad? Con lo que nosotros vemos el día a día, porque esto sí se siente. Esto ya no es macro, esto sí ya es el día a día de nosotros. ¿Cómo podríamos evaluar el ejercicio en materia de costo de la vida y ahí ver qué podemos tocar sobre el tema del empleo o el salario, César? Ok, te voy a dar los datos del gobierno, del costo de la vida. Primero, la canasta básica alimentaria, porque el costo de la vida de la canasta básica alimentaria multiplicado por 2, ¿verdad? Ok, entonces la canasta rural valía 107. Voy a dar los datos de la Oficina de Estadística y Censo. Yo sé que la gente no me va a creer, la gente va a decir que es más caro, pero yo voy a dar el dato del gobierno. La canasta alimentaria rural pasó de $179 en diciembre a 190 en octubre. No hay dato de noviembre. Octubre es el último dato que nos ha dado la... Ok, el crecimiento es de 6%, $11. Cuando lo multiplica por 2, entonces el costo de la vida aumentó en $22, según el gobierno en el campo. Yo creo que $22 es un golpe a la población rural. Entonces, yo creo que se siente $22. Si así fuese, como está diciendo el gobierno, ahora hay un dato. En noviembre ya se sabe que aumentó la inflación. La inflación estaba en 0,9 en octubre y ya está en 1,14 en noviembre. Por lo tanto, cuando nos den el dato de esta canasta, seguramente no va a estar en 190, va a estar más alta. Y después viene diciembre. De manera que va a cerrar, tal vez no en $22, sino en 26 o $30. Podría ser el aumento del costo de la vida en el campo. En el área urbana ha crecido menos. El costo de la vida ha aumentado en $10, según el gobierno. Porque la canasta pasó de 2,46 a 2,51. Y los $5. Lo multiplica por 2 te da 10. Pero ya creció en noviembre y va a crecer en diciembre. Podría llegar a 13, 14, 15. Ok. Que también para los niveles salariales, un aumento de $15 es alto en este país. $15 más no es despreciable. Y $30 más en el campo, 25, es fuerte. Es muy fuerte. Que es donde están los peores salarios. Bien, todo el mundo sabe que estos datos están subestimados. Yo la semana pasada compré tomate, por cierto. Me dieron 5 por $1. Me habían estado dando 8 y me volvieron a dar 5. De eso hace más o menos como 10 días. Y hay gente que me lo ha comentado. De manera que yo
Esto lo veo, doy el dato público, podría decir, bueno, no es un crecimiento tan grande como fue en el 2021, 22, 23, pero es un crecimiento. Y en el rubro de salud, la inflación va en 2,2, en el rubro de alimentos va en 2,3 y en el índice general 1,14. ¿Cuál es la diferencia entre el costo de la vida y la inflación? Que la inflación mide la evolución de los precios de 238 bienes y servicios, pero el costo de la vida solo mide 22 alimentos, más salud, educación, vivienda, transporte y agua, en el área urbana, y en el área rural 15 alimentos. Me llama la atención de que a pesar de que en el área rural tiene menos alimentos, se ha disparado más. La gente que más está sufriendo en el país es la gente que vive en el campo, en este momento, porque están más afectadas por el costo de la vida. Aquí se estuvo hablando de deflación, ¿verdad? Y la palabra deflación, que la comenzó a utilizar gente del gobierno, es caída generalizada de precios durante un periodo prolongado. Bien, no hay deflación. La tasa de inflación hasta noviembre, este dato sí está en noviembre, está en 1,14. Es decir, ha habido una inflación no alta, pero inflación. De manera que desmentimos el concepto que se estuvo manejando. Porque hubo algunos meses donde ellos dijeron que la inflación iba negativa, pero lo que hay que medir es el año. Y ya entre noviembre y noviembre, que así se mide, la inflación va en 1,14 y en el rubro de alimentos 2,3, en el rubro de salud 2,2, en alojamiento, agua, electricidad y otro combustible 1,3, o sea, más que el índice general. Entonces, cerramos el año con una inflación no muy grande, pero inflación, alza de precios. Y cuando agarramos ya lo que la gente consume para no ser pobre, porque esto es para medir la pobreza, el costo de la vida, ahí es grande ya. Ahí para mí, ya 6% de alza de precio en el campo es fuerte para los niveles de ingresos. E insisto, no estoy incluyendo noviembre y diciembre. Ahora, por el lado del empleo no tengo datos en el sector privado, pero en el sector público todo el mundo sabe que desde diciembre del año pasado comenzaron a despedir gente. Y el dato que yo conozco del Movimiento de Defensa de la Clase Trabajadora es que son 8,000 los despedidos. Han despedido en salud este año. Han despedido en salud, en la plaza que iban a cerrar eran 11,000. Porque nosotros vimos en todos los ministerios, 11,000. Finalmente son 8. Si ese es el dato, ¿verdad? Ok, pero son 8,000 que han despedido. Y en salud está clarito que ha disminuido la cantidad de especialistas. Cerraron más de 1,000 plazas, han despedido un montón de docentes, cerraron 72 escuelas y ahí hay despidos. Porque ahí se va desde el vigilante de la escuela hasta muchísima gente que trabaja en una escuela y 50 unidades de salud. Esto tiene que ver con el deterioro social, pero expresa problemas de empleo. Yo creo que el desempleo público aumentó, no estoy seguro en el privado, pero podría haber aumentado el desempleo en el sector privado por lo siguiente, porque el sector que crece no es el que genera más empleo. En los bancos trabajan 85,000 personas y en el sector construcción trabajan alrededor de 200, creo que son como 240,000, pero solo en el campo son 370,000 y pico. Y el campo se ve mal, por cierto, y en la industria más de 400,000, lo que decía hace un rato, y el comercio. Y en los otros servicios trabaja mucha gente, eso que están disminuyendo, que tienen tasa negativa. Te quería comentar que también hay una información que ha salido de que la comida que se generó este año en el campo, los alimentos básicos, alcanzan hasta abril del año que viene. O sea, que hay año cosecha, que una parte de la cosecha se va para el año que viene. Yo no quiero decir con esto que en abril no habrá alimento. Lo que quiero decir es que no habrá alimento nacional capaz de satisfacer la demanda. Van a recurrir a importaciones, pero las importaciones benefician a los importadores y afectan a los productores y a las productoras. Eso te da una idea de cómo va el agro, un agro afectado. Yo no sé, porque este año ha sido prácticamente, el proyecto de agromercados ha sido pura importación. Eso no hay, o sea,
y lo digo porque yo hablé con Luis Tremiño, por ejemplo, y Luis Tremiño dice que el productor local no puede competir o proveer a los agromercados porque los precios que compran son muy baratos, no sacan ni para pagar la producción. Entonces dice, no es negocio. La única manera que tienen para poder vender a los agromercados es que se les ayude a subsidiar todavía más el tema del producto, de la producción que tienen ellos. Y eso no se ha hecho, a menos que hay algunos, él lo menciona, que hay algunos grupos que son más afines y cercanos al gobierno que reciben algún tipo de apoyo, pero no hay una política, digamos, al agro. Entonces, César, vamos a ver, como este tema del ingreso, de la inflación, lo que estamos hablando del empleo y el salario, esto es como en el hogar, voy nuevamente al hogar, es decir, es como que yo gane lo mismo, pero cuando voy al mercado los precios están más caros. Y cuando yo voy a comprar, lo que traigo es menos de lo que traía antes. Pero a esto agreguémosle, el salario no se modificó o hay modificación. Y luego la gente que ha quedado desempleada, que es un montón, ¿cómo esto podríamos resumirlo en este campo? Mira, la inflación afecta el ingreso real de la población. Ese es el concepto. Ya sea salario, ese ingreso, o ya sea una pensión, por ejemplo. Es decir, una persona que tiene un salario de $600, para poner un ejemplo, y le salen cuánto, con los descuentos, que le salen 520. Bien, si no se lo subieron a ese salario, con esos 520 compra menos que el año anterior, porque lo que compra está más caro. Entonces, eso se llama salario o ingreso real. El nominal es el que está en la nómina, el que te pagan en efectivo. Sí. Y el real es tu poder adquisitivo. El poder adquisitivo baja con este aumento del costo de la vida de 6% en el campo y hasta ahora va como en 3 en el área urbana, pero va a cerrar más alto, por lo que ya sabemos de noviembre y diciembre, por lo menos de noviembre. Entonces sí se afecta el ingreso real. Ahora, hubo un aumento del salario mínimo para una franja de la población. Esa franja de la población, lo primero es que el 69% de la población del país que trabaja, que aparece como ocupada, que trabaja en el sector llamado informal. Sí, bueno, ese concepto no es bueno, pero digamos, sector informal. O sea, 1 millón de gente que trabajan en micro y pequeño negocio, en pupusería, en venta de comida, tiendita, ahí no hay aumento salarial. O lo que venden en la calle, que son 800,000. Aparecen como población ocupada. En este país están ocupados 2.700.000 personas, pero las que tienen empleo formal andan en 900,000 y pico, que son 270,000 en el gobierno y el resto en el sector privado, donde están en la seguridad social y cotizando para las AFP. Pero todo lo que trabajan en Olocuilta, cuando una gente se para ahí en Olocuilta, ahí en esos negocios, ninguno cotiza para nada. Entonces ahí no hubo aumento del salario mínimo. Ahí no entra eso. Entonces beneficia a una franja. No estamos en contra del aumento, pero le tenemos que dar limitaciones a ese aumento. Ese 12 ya se lo había tragado la inflación anterior, porque el último aumento se lo habían hecho en el 21 y el costo de la vida ya había aumentado como 25%. No recuperó ni siquiera lo perdido. Y le viene de nuevo a ese aumento una afectación por el lado de la nueva inflación del año y del nuevo aumento del costo de la vida. Yo creo que esa gente que recibió aumento no vio mayor cosa. Y es una franja chiquita. En el sector público no se subió salario, ni en el sector construcción, sino en un área del sector privado, que por cierto también se viola, y todo eso en el campo ya sabemos cómo funciona eso, ¿verdad? En los cultivos de caña, en los cultivos, o sea, realmente es un impacto muy limitado. Lo que sí ha ayudado a la gente es la remesa. Las remesas van a haber aumentado este año en 1.500 millones, van a llegar a 10.000. Eso sí, la remesa familiar. Pero ahora eso se queda en el consumo, eso se queda en puro consumo. En el consumo. Y quien gana son nuevamente los que tienen los centros comerciales, los banqueros, que ahí se mueve el dinero, y los importadores que tienen crédito. Por eso no se ha hundido la economía, obviamente.
Si las remesas hubieran crecido de manera normal, 4%, que era lo que venía creciendo, este hubiera sido un año mucho más complicado. Okay. Pero de todas maneras es un año malo. Te quiero preguntar, César, sí, para poder irme después a los comentarios de la gente. Tenemos ahí una media hora para hacer comentarios más o menos. Impacto social de esto que hemos hablado en materia de territorio, familia, pobreza, desigualdad. ¿Qué es lo que más ha sentido este año la gente? Porque bueno, uno mira, y aunque el tema económico sigue creciendo como mayor problema para la gente en las encuestas, pero uno mira las plazas llenas, los conciertos llenos, el árbol de Navidad. Entonces, el impacto social que podríamos evaluar para el cierre de este balance. Primero, el desempleo, la persona despedida en el sector público. Segundo, el alza de precios que afecta el poder adquisitivo de la población. Todo el mundo sabe que el costo de la vida está más caro de lo que yo dije, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. Ha aumentado, pero ha aumentado más. Tercero, el deterioro del sistema educativo. La matrícula escolar en el sector privado cayó en 40,000 y el director, yo no recuerdo el cargo, si es presidente de los colegios privados, dijo que se debía al costo de la vida, que los familiares quitaron a sus hijos, no lo pudieron mantener. Si lo quitaron, lo mandaron al sector público. Pero ¿qué resulta? Que en el sector público la matrícula cayó 20,000, la más baja de los últimos 20 años. Cuatro, bueno, cierre de escuela y baja de la matrícula en los dos sectores. 4, deterioro de los servicios de salud. ¿Cómo se expresan? Cierre de 50 unidades. Encarecimiento de medicina. Todo el mundo sabe que está más cara. Yo soy de lo que compro medicina. Además, la inflación en salud anda por encima del 2%. Menos especialistas en los hospitales. Por los despidos que ha habido ahí, incluso del personal de salud. Quinto, los servicios, el servicio de agua, un deterioro tremendo este año, que le quitaron 1 millón a ANDA. Los cortes de agua han aumentado y hubo 2 semanas, creo que fueron 2 semanas, tú me corriges, donde hubo que traer agua de Guatemala. Sí, este país se convirtió en importador de agua. Entonces, eso se sufrió en muchas colonias y se sigue sufriendo. A cada rato hay cortes. Lo otro, otro elemento social que yo agregaría es en el campo, las familias campesinas. Creo que han sido muy afectadas, un año agrícola muy malo, con una producción de 15 millones de quintales de maíz y frijol cuando la demanda nacional es 22. Entonces, ahí hay un problema, las familias rurales más afectadas. Eso digamos como parte de lo económico, pero hay otro sufrimiento social que tiene que ver con la víctima del régimen de excepción. Por cierto, se han incrementado las capturas. Tengo información de personas, amistades que le han capturado hijos. Entonces, otra afectación emocional. Dinero para comprar los alimentos, dinero para comprar los uniformes. Culpa de las mamás, ellas se echan las culpas. No es culpa de ellas, pero ellas se echan las culpas por las cuestiones de los valores. Bien, o sea, miedo, captura de 46 jóvenes en el inframen. Podríamos decir, nos estamos metiendo en política, sí, pero esto afecta la parte anímica, la parte social, esto es miedo. Esa disciplina en las escuelas, ese nombramiento que hubo en el Ministerio de Educación, de una capitana, eso no, esa disciplina violenta, y mira, que haya, esa intimidación a jóvenes. Ajá. Sí, ¿no? O sea, te recuerdo, ¿te acuerdas que creo que fue la semana pasada o hace 2 semanas el docente José Orlando Araujo, que lo despidieron y se suicidó? No sé si tú te recuerdas. O sea, esto sí tiene que ver también con un tema de salud mental, la crisis, la situación económica. Terminó suicidándose el maestro. Exactamente. Eso es correcto, porque genera todo este problema. Y lo otro es el déficit de vivienda. El problema de la vivienda apareció en las encuestas. Nunca aparecía en las encuestas como un problema. La gente siempre hablaba de lo económico, de la seguridad,
y lo económico que es el problema del empleo y los precios, y están apareciendo en las encuestas de la UCA y de la Gavidia y otras, la salud y la vivienda. Los materiales de construcción caros, los alquileres de la vivienda carísimos y un déficit malo. Y golpea no solo a la gente de bajos ingresos, sino a las capas medias, que están asfixiadas con los alquileres. Entonces, eso es parte del deterioro social. De manera que, para resumirlo ahí, ¿verdad? Salud, educación, agua, empleo, ingresos, inflación, vivienda, lo principal. También es un año de deterioro ambiental, ¿verdad? Es un año con toda esta construcción, están entregando permisos y se sigue deforestando el país, etcétera. Bueno, mira, y el tema de los chorros, que yo creo que ese es un tema. Y no solo ese, porque hay varias obras que no terminan y son medio maletas las obras. O sea, pero te quiero preguntar esto, César, porque acabamos de ver el otro componente del crecimiento. Tú dices, vamos a crecer, o sea, el sector, ¿cómo se llama? Construcción y el sector financiero, y va. Pero si estamos hablando del impacto social y todo lo que estamos diciendo, entonces no se ve que hay ningún giro, el crecimiento. No, porque crecen esos dos sectores, un poquito el transporte, pero se desplomaron los servicios. Tasa negativa en salud, en enseñanza, en asistencia social, en agua y saneamiento, en electricidad, en gas. Entonces, la construcción es un sector, uno, nada más. Y la finanza, pero el resto que tiene tasa negativa, y el campo estancado, y la industria. Entonces, ahí es donde está el golpe. Si alguien consiguió un empleo en el sector construcción, puede decir, bueno, a mí me fue bien este año, pero lo perdió en la escuela. Temporales. Sí, también. Son temporales esos empleos de construcción. Muchos empleos son temporales. Pero lo perdieron un montón de gente en otro lado. Entonces, César. Ajá. Quiero leerte los comentarios, César. ¿Me das chance de leerte comentarios? Porque hay caído un montón de preguntas. Dale. Te pido ahí que anotes y tú me haces un resumen después para ver los temas que consideres. Algunos ya los contestamos en esta introducción que hemos hecho, pero hay otros que probablemente van a salir. Voy entonces. Voy a irme, digamos, saltando algunos porque son bastantes y vamos a ver si podemos verlos todos. Buenas noches, Fran y amigos del chat, dice María Elena, buenas noches, feliz noche. Michi está con nosotros, bienvenidos a nuestra cita cerrando domingo con el balance de deudas acumuladas en este gobierno. Este tema, el balance de deudas acumuladas, es interesante. Te lo dejo ahí para que nos digas cuáles son las principales deudas. Dice Elvita Mejía, 13 es mi like. Fran, bendiciones. Se logró aumentar la deuda. Eso fue un logro. Se logró aumentar la deuda este año. Buenas noches, dice Ingrid. Dejando mi like y compartiendo, dice. Saludos, Ingrid. Buenas noches, Antonio Rodesno. César, excelente invitado. Un gusto escucharlo, dice. Like número 12. Vamos a ver. Bienvenidos, dice economista. Mi balance es que estamos quebrados y que el despegue económico solo es para los talibanes del gobierno. ¿Será que estos grupos económicos sí crecieron, César? Te lo dejo eso porque el comentario está bien puesto. Es decir, la gente no ha sentido. La gente, uno va al súper o al mercado y todo siente más caro, pero los grupos económicos, los poderosos, ¿le fue bien este año? Antonio, saludos, dice. Buenas noches, César Villalona, dice. Economista César Villalona, experto en temas económicos a nivel nacional e internacional. Sí, hemos visto a César dando entrevistas a medios internacionales. Totalmente de acuerdo, tiene razón. Muy buenas noches, dice, llenas de mucha bendición para Fran. Gracias, bendiciones para ustedes también. El balance económico es que el despegue no despegó. Si el milagro nunca llegó, se metió una ligosa, dicen. Tranquilos, déjenlo que pregunte. Échele sal, dice el otro, en vez de relajarlo. Más pleito agarran. No, hombre, ustedes sí que son tremendos. Vamos a ver, dice, muy buenas noches. A ver, dice, quisiera que nos explicara si el gobierno adquirió más Bitcoin a pesar que el FMI le dijo que no lo hiciera. ¿Habrá alguna consecuencia con esto, César? Dice
al invitado César Villalona, saludos, buenas noches. Mr. Fastaneco dice, a la licenciada Escobar también le envían saludos. Y para el otro año, ¿cómo estará la perspectiva de la clase trabajadora con la reforma de pensiones? En el entendido que habrá reforma. Invitado de lujo tenemos ahora, dice en el barcito. Buenas noches, sintonizando un importante tema. Gracias. Saludos, licenciada Ingrid Escobar, dice, chulada, ¿cómo explica la economía del país el señor Villalona? Buenas noches, amigos, ahí está Ingrid saludando. Pregunto, ¿cuánto va a ser el crecimiento económico este año? Hay perspectiva, ya medio lo comentó César ahora. Dice, el saldo de las AFP se retira por partes, no como antes. Dicen que no pueden entregar en un solo monto, no lo pueden entregar en un solo monto. A ver si nos das, César, cuánto ganaron las AFP este año y fue mayor al del año pasado o fue menor. Ahí nos vas comentando a la hora de las respuestas, para que vea la gente, porque uno no salió ganando más, salió ganando raspadito lo del año pasado. Pero vamos a ver cómo le fue a las AFP. Dice, bienvenidos. Los que van uniéndose, por favor, dejen su like, compartan y nos ayudan a que esta información se multiplique. El Talibán dijo que este quinquenio iba a ser para el despegue económico, pero a saber para quién, porque la gente cada vez está más pobre. Dice, buenas noches, bendecidas noches, pues saludos para todos. Quisiera que le explique a los fanáticos radicales por qué el banco hipotecario no debería prestar grandes cantidades de dinero a los diputados de Nuevas Ideas. Bueno, los dipurratas, dice aquí Edre. Ellos dicen que no hay ley que prohíbe eso, pero ¿usted puede explicarnos? Dice, hay requisitos para pedir créditos así y menos para diputados, que su salario depende de los resultados de las elecciones. Dice, además, el banco se creó para pequeños y medianos empresarios y productores, que el gobierno inyectó dinero de las pensiones siendo el mayor accionista, el 95%. Esto es una movida para las influencias, dice. El secreto del éxito de las empresas de la familia Bukele es vender caro y siempre así, y así siempre le va bien a cualquiera, dice. La familia Bukele en sus empresas ha crecido, ha tenido un buen año. Se podría investigar eso, César. Te lo voy dejando. Otra pregunta, ¿cuál sería el salario ideal para tener desarrollo humano y bienestar? Y es verdad que todo debe encarecerse por el aumento del salario. Dice, el único crecimiento es el del descontento y el de la decepción de la gente. Tremendo, comandante. Economía pura. Ahora en diciembre, patinando, mantienen a las focas, dice, en la pista de jabón haciendo espumita. Si es que yo veo a la gente bien feliz en el centro histórico. Lo más seguro que en el 2026 el gobierno llegará al 100% de la deuda, César. ¿Qué pasará para el país y el gobierno si llega este momento? ¿A qué nos tenemos que atener? Dice, cuando se dice de la economía del país, está creciendo para crear propaganda. Es para crear propaganda. En realidad está cayendo. El margen que se está recortando, puestos y servicios. Dice, ¿cree que haya posibilidad de que el gobierno se declare en quiebra para pedir perdón de la deuda externa? Por producto del tipo de endeudamiento suicida al que vamos. El costo de la canasta básica en El Salvador ya lleva un par de décadas por encima en los 1,000 al mes, mientras el salario mínimo apenas roza los 400 y no se sale del subdesarrollo así, gentes. Dice, pues sí, el SECOT, todos los proyectos de vivienda, reparaciones de escuelas y el centro histórico, al gobierno le están haciendo millonarios. Dice, quiere decir que tarde o temprano ya no habrá más préstamos y nos darán una nota de riesgo altísima y eso traerá una cadena de problemas que el gobierno está escondiendo. ¿Hasta dónde se puede esconder eso? Dice, estos recortes de empleados y servicios públicos solo le muestran ¿qué sería? Al FMI sería, que están saludables en las finanzas. Pero en realidad no se está produciendo nada, solo son recortes públicos. Vamos a ver, está quitando la renta
a las compras y bienes, bueno, han quitado la renta, impuestos a grandes inversiones en el centro histórico. El costo de la vida es la que le vino a cantar Juan Luis Guerra a Narciso, dice, en su cara, y creo que entendió la indirecta. Vamos a ver, los constructores cobrando 1 millón por escuela, que valen 100,000, por eso el sector crece, dice Ingrid Escobar. Eso está pasando, César, a nivel de las empresas que está contratando el gobierno. Dice, el único proyecto real de vivienda en El Salvador ha sido el Secotis. A ver. ¿Y dónde quedan los millones votados en Proyecto Los Chorros? Que ya no será viaducto, solo será una ampliación. No olvidemos dejar nuestro like. Vamos a ver, voy a bajar un poquito más. Una pregunta. Así como dice Bukele que la migración inversa, que el despegue económico tras 7 años, ¿por qué seguimos dependiendo de lo que las remesas vienen de las remesas? ¿Por qué seguimos dependiendo de las remesas que vienen de Estados Unidos? Dice. Bueno, compatriotas, miren más allá de sus narices, dice. El país prácticamente sobrevive de las remesas, de los diásporos, y ni así Nayib hizo algo para ayudarles en su situación migratoria, así a nivel de fanatismo. Tremendo, ¿verdad? Ustedes tienen razón, fíjense. Dice, un representante de una embajada me dijo que ellos dejaron de ayudar a construir escuelas porque las constructoras que sirven al gobierno cobran 4 veces arriba aprovechándose de los fondos públicos. Dice, es verdad, licenciado, que sí hay mayor poder adquisitivo, desplaza a los que tienen mucho menos, como los que vienen de los Estados Unidos. Obvio que para muchos no hay ningún problema. Aquí pueden costearlo, dice. Un poco los los salvadoreños que vienen al país. Tal parece que estos personajes en materia de economía son absolutos. El desastre es completamente, dice, hay un desastre completo, ineptos y corruptos. Hay gente buena en materia económica en el gobierno. Te dejo esa pregunta también ahí. Hay un montón de preguntas te he dejado, vamos a ver si las contestas. Dice, ¿qué va a hacer Bukele el próximo año cuando el abuelo Trump anuncie la cancelación del TPS a El Salvador? ¿En dónde va a esconder la cabeza? Dice. Bueno, me voy quedando acá. No anden creyendo en pajaritos preñados. Abran los ojos, la economía no está mejor. Solo han aumentado los impuestos que ha alcanzado a la tortillera. De ahí estos salen huyendo y salen huyendo con el billullo. Bueno, me quedo por aquí, César. Dice, están despidiendo de esos sectores, pero están contratando nuevos. O sea, están contratando activistas en el gobierno. Bien, me quedo ahí, César. Hay otro montón de comentarios, pero ya no los vamos a alcanzar a ver. Qué montón de comentarios. Voy a irlos leyendo y si hay alguno, te lo paso. Bueno, he dejado una gran cola. Ok, primero muchas gracias a todas las personas por sus comentarios, sus preguntas. Bueno, sobre el crecimiento económico, decíamos que la CEPAL estima 2.5. El gobierno puede ser que al final diga que fue un poco más, no sé, pero ese es el crecimiento que ellos han dado y el gobierno solo ha dado 2 trimestres. Estamos pendientes, pero está centrado en algunos sectores, no es un crecimiento general, sino que hay caída en los servicios y estancamiento en el agro y la industria, incluso en el comercio, y deterioro en todos los servicios públicos y en la telecomunicación. Ya habíamos dado esos datos. Sobre la deuda, el año pasado, en diciembre de 2024, la deuda estaba en 32.135 millones de dólares, la deuda del Estado, que se divide en la deuda que se tiene con los fondos de pensiones, que andan en 11.000 y pico, con los bancos del país, que andan en 2.000 y tantos millones, y la externa, que es mayor. Esa es con gobierno, con organismos multilaterales y contenedores de bonos. 32.135, así cerró. En este momento está en 33.805. Cuando digo en este momento me refiero al mes de agosto. Al mes de septiembre. Todavía falta octubre, noviembre, diciembre.
O sea que ha aumentado en 1.170 millones. El acuerdo con el FMI era para que el gobierno ordenara su finanza, pero el gobierno se sigue endeudando. 1.670 millones más que el año pasado. En el caso de las AFP ha aumentado en un poquito menos de 600 y el resto son préstamos, desembolsos de préstamos de organismos financieros. La deuda estaba, cuando comenzó el acuerdo con el FMI, en el 90% del Producto Interno Bruto, un indicador que se maneja muy alta. En este momento yo la calculo en 92% del PIB y podría cerrar hasta más alto, porque están pendientes desembolso de octubre, noviembre y diciembre. Ya lo de octubre lo hicieron y lo de noviembre, pero no nos los han dado. Y lo de diciembre lo sabremos en enero. Es decir, yo creo que vamos a cerrar con una deuda por encima de los 34.000 millones. Cuando llegó Bukele estaba en 19.241 y ya va para los 34.000 en 6 años y ¿cuántos meses? Y 7 meses, cuando termine diciembre. Es un crecimiento cercano al 80%. Más de 14.000 millones de dólares. Es una cosa demasiado grande. Es decir, el crecimiento de la deuda es demasiado grande y eso no se refleja en un bienestar, porque el gobierno ha reconocido aumento de la pobreza, por lo menos hasta el 14. No tenemos datos del 15. Y la gente se queja del empleo y de los precios y de los bajos salarios. Entonces este endeudamiento no ha repercutido en un bienestar de la vida nacional. Al contrario, hay que destinar muchísimo dinero a pagar esa deuda y se descuidan recursos para salud y educación y para otros servicios y para la agricultura, incluso para obras públicas. Bueno, pero hay otra cosa, mira, el gobierno ha caído en un círculo vicioso con lo de la deuda. Un círculo vicioso es cuando, digamos, una persona se endeuda para pagar deuda. Pide prestado para pagar lo que debe y debe más. Y vuelve y pide prestado para pagar y debe más, y debe más. Fíjate cómo está esto. Voy a dar este dato. Entre enero y agosto de este año, el gobierno recibió 1.940 millones, de préstamos, 1.940 millones, pero paga deuda por 1.757. Recibe 1.940 de desembolso y paga 1.757. Y no pagó más porque no le está pagando a las AFP. ¿Cuánto le quedaron? En términos contables, lo que le sobraron en términos de entrada y salida, yo sé que los préstamos tienen su destino, pero en términos contables se puede decir que entraron 1.940 y se pagaron 1.757, entonces quedaron 183. Sí. Se endeuda en 1.940 y lo que utiliza son 183. Es como que a una familia le presten en el año 1.940 dólares a alguien y a alguien le pague 1.757. ¿Cuánto le queda? 183. Pero resulta que la deuda aumentó en 1.596 millones en ese periodo. ¿Qué sucedió? Que parte de lo que pagó eran intereses, 55%. Entonces, recibió 1.940, pagó 1.757, pero de esos 1.757 hay 1.413 que son intereses, que no reducen la deuda. Entonces la deuda creció en más de 1.500 millones. Recibe 1.940, paga 1.757, le quedan 183, pero la deuda sube en 1.596. Entonces, deuda para pagar deuda, no me queda nada, casi, y la deuda crece. La deuda crece. Es como una persona que le presten $5.000, paga 4.500, le quedan 500, pero tenía una deuda de 10, le prestan 5.000, paga 4.500, le quedan 500, pero la deuda sube a 10.300, porque parte de lo que pagó, de los 4.500, 3.000 son intereses. Entonces tiene una deuda más alta. Esto es peligroso. Hubo una persona que hizo una pregunta sobre esto, que si el gobierno va a pedir que le condonen la deuda.
que si se va a declarar en quiebra para que le condonen la deuda. Bueno, yo no creo que Bukele esté pensando en eso, porque eso sería un fracaso político, declararse en quiebra, ¿verdad? Si Bukele dice estamos quebrados y ya no somos sujetos de crédito, entonces su popularidad se viene abajo, aquí en el mundo entero. Yo creo que van a seguir pagando esa deuda externa y con la banca con préstamo y la externa con los impuestos, a costa de seguir reduciendo los gastos de salud y educación. Ya está el presupuesto del 26. El presupuesto del 26 le recorta dinero a 5 ministerios. A educación le recorta en infraestructura, en parvularia, le quitan dinero a la UES, en salud le recortan al FOSALUD, a la red de hospital. No lo puedo analizar porque es un tema muy grande, pero el presupuesto del año que viene es menor, es casi el mismo de este año, es menor al del 24, en casi 900 millones. De nuevo, recorte agricultura, recorte por allí, recorte por acá, aunque hay aumento, sí a los militares, 35 millones el año que viene, y a CAPRE 9 millones. Ellos saben dónde aumenta, dónde les interesa. No creo que se declare en quiebra, lo que va a venir es otro ajuste fuerte en los próximos años, sobre todo en el 27, después de las elecciones. Las elecciones serán en febrero o marzo, pero luego viene la reforma de pensión y viene el problema de que hay que pagar entre 750 y 800 millones en las AFP ese año. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, yo no lo sé. El gobierno o subirá el IVA o eliminará algunos ministerios, recortará subsidios, porque no lo puede pagar con deuda, porque tiene que ser un pago permanente, ya permanente, 27, 28, 29, porque esa es una deuda de 50 años. Entonces, si consigue bono para 800, ¿qué resuelve? Al año siguiente, ya no, o sea, tiene Sí, que se buscar vuelve una a caer. fuente. Es un año duro. Sí. Ok, ahora con las pensiones, ¿cómo ha crecido la deuda con los fondos de pensiones? Este año, esa deuda ha crecido en un poquito más de 500 millones, como 580, y ya está en 11.116 millones de dólares. Bukele le encontró en 5.071 en mayo del 19 y venía de 13 años, de 2 gobiernos y medio, y en 6 años y un poco ya la duplicó y más, ha crecido 119% y no paga, solo pide prestado y no paga, pide prestado y no paga. 11.116. Cuando termine el año, como este dato es de septiembre, falta octubre, noviembre y diciembre, a esto hay que sumarle 150 millones, por lo tanto va a cerrar en 11.250 y pico de millones de dólares. Esto es terrible porque los fondos de las AFP andan por los 14.000. Entonces, va a llegar un momento, ya el Fondo Monetario le dijo pare eso y haga la reforma, porque se va a acabar las cuentas. Si no lo para. Ok. Ahora bien, viene una reforma. Yo creo que la reforma de pensión, hubo una pregunta, va a aumentar la edad de jubilación. Y no sé si el tiempo de cotización también lo pueden subir, pero tal vez no es necesario, porque si suben la edad de jubilación, ya no son 25 años cotizados. Automáticamente una mujer que tiene 54 o 53, tendría que esperar 7 años y tiene que cotizar 7 años. O un hombre que tiene 57, 58, creía que se iba a jubilar dentro de 2 años, tiene que esperar 7. Creo que por ahí viene la reforma para quitarle presión a las AFP, para que se jubile menos gente, porque se están jubilando un poco más de 3.000 personas al año. Entonces quieren que se jubilen 800, 300, 400 y que presionen menos los fondos. Eso no resuelve nada, porque el gran problema es la deuda que tiene el Estado con las AFP. Y como no la paga, no aumentan los rendimientos de la gente. El sistema de pensión tiene 3 problemas. La baja cobertura, solo 27% de la población cotiza. Eso no tiene salida con este gobierno, porque hay que aumentar el empleo formal, darle empleo a gente que trabaja en sectores donde se cotice. Y para eso hay que desarrollar la economía, tener un alto crecimiento económico, mucha inversión en los sectores formales.
y pensiones no contributivas, aumentarlas para que aunque no cotice mucha gente tenga pensión. Este gobierno no va por ahí. Al contrario, los $50 de 37,000 personas que le estaba dando de más de 70 años, ya se lo quitó a una buena parte de esa población. Lo otro es la baja pensión, eso con un salario tan bajo, ¿quién va a tener una pensión buena? Eso es muy difícil, ni siquiera sustituyendo el salario por la pensión, que sería una tasa de reemplazo de 100%, que eso es imposible, porque la pensión reemplaza el salario, nunca es igual. Entonces, un salario mínimo aquí como está, en 408, a una persona con ese salario, ¿qué pensión le va a salir? Y de la gente que cotiza, el salario promedio anda por $750, de la que cotiza el promedio. Es decir, que una persona con ese salario, ya que se prepare a una pensión de 304, porque la AFP le va a decir, son 220, pero el Estado le pone el resto. Y el otro problema es el problema financiero, que es un problema de que el Estado tiene que pagar, que el Estado ha agarrado ese dinero y no paga. Tiene que comenzar a pagar y dejar de agarrar. Entonces, esto está grave. Para mí ese es un tema muy complicado. El otro problema, bueno, la reforma no va a ser para bien, es lo que quiero decir. Sobre el banco hipotecario y los préstamos, el banco hipotecario no está para prestarle $500,000 a un diputado. Un diputado, primero, es para proyectos para micro y pequeños negocios. Puede prestarle a una gran empresa, pero un diputado, una diputada con un salario de $3,500 o $4,000, si va a un banco privado a pedir un préstamo de $500,000, no se lo dan. No es sujeto de crédito. Y si se lo dan, se lo van a dar a una tasa de interés de 12% y un plazo de pago duro. Entonces utilizaron al banco hipotecario, cuyos funcionarios son puestos por el gobierno, ¿verdad? Para agarrar ese dinero, para apartamentos de lujo y carros de lujo. Son por ahí los préstamos que agarraron, 400, 500 mil dólares. Es imposible que se han aprovechado de la banca pública. No conocemos la tasa de interés, seguro que fue baja. El plazo de pago muy alto, muy largo, con perdón, o sea, un préstamo blando a costa del dinero que maneja una banca pública. Bueno, que vayan a pedir préstamo a los bancos privados si quieren casa, a ver cómo le va. Creo que le pueden prestar para una casa de 150,000 o 200,000, que no es mala, pero como quieren vivir en apartamentos de lujo, entonces fueron a ordeñar ahí al Estado, violando la ley. Eso todo el mundo lo sabe. Eso fue público, salió la lista y hasta los nombres. Sí. Otra pregunta que hicieron fue sobre el Bitcoin. Yo decía que no sé si están comprando. He escuchado a algunos economistas que dicen que parece que algunas empresas públicas, que son como mixtas, son las que lo están haciendo, pero lo dicen como conjetura. Yo no tengo ningún acceso a la información. Yo le escuché eso al que fue presidente del Banco Central, al doctor Acevedo, y él mismo dijo, bueno, yo no estoy seguro, pero creo que por ahí puede ser la cosa. Si él, que fue presidente del Banco Central, no, y trabajó para el Fondo Monetario, no recuerdo, o para el Banco Mundial, en organismos internacionales, no sabe, mucho menos voy a saber yo. Yo lo que veo son los Twitter de Bukele. Pero, de todas maneras, hay un acuerdo con el FMI que prohíbe que el Estado esté comprando Bitcoin. Lo otro es que el salario ideal, el mínimo debería ser, según la Constitución, el que cubre el costo de la vida. Es decir, que en el campo debería estar un poquito más de $400 el mínimo, porque es constitucional. El artículo 36 de la Constitución, inciso, creo que dice que el salario mínimo, estoy hablando del mínimo, debe cubrir el costo de la vida. Bueno, el costo de la vida en el área rural supera los $400 y en el área urbana está como en $570, algo así, 560. Eso deberían ser los mínimos y los otros más altos. Ok, yo sé que eso no es fácil llevarlo ahí, pero la brecha entre el salario mínimo y el costo de la vida ha crecido con este gobierno. Yo tengo esos datos por ahí, de cómo se encontraron esos salarios y cómo estaba el costo de la vida. Por ejemplo, en el área rural, en el área urbana el costo de la vida estaba en $400.
hoy está como en 570. Y la brecha entre el salario mínimo de aquella época, que era 3.4, contra 400, hoy es más alta, porque ese salario está en 4.8 y el costo de la vida 570, ha aumentado como en $60. Entonces se están alejando los mínimos. Y los promedios no suben mucho. Y sobre todo para las mujeres el salario es más bajo que para los hombres, 16% menor. ¿Todo sube por el aumento salarial? No. Cuando sube el salario mínimo, no necesariamente los precios suben, o no suben en una cantidad importante, porque el salario es un componente bajo del costo de producción de una empresa. En una industria, el salario es el 20% del costo. Si a todo el mundo se lo sube en un 20, el costo sube en un 4. Si se lo sube a la mitad, el costo sube en un 2%. Por lo tanto, no tiene que haber una disparación de precios. El costo de una industria son la materia prima y la energía. En un comercio es igual. En un banco, el salario es el 15% del costo de un banco. El 15%. Yo tengo toda esa información. En algunas áreas del campo sí, puede afectar, como en el arroz y en el café, fundamentalmente. Ahí tiene un peso de más de 50%. Bien, pero lo que hay que saber el salario mínimo y darle medidas compensatorias al campo. Tú decías, Franklin, que no había política de apoyo al agro. Claro, quitaron el programa de agricultura familiar, acuicultura familiar, desarrollo rural, amanecer rural, desarrollo agropecuario y el paquete agrícola, que eran $120 que valía. Hoy es una tarjeta de $75 y los insumos están más caros. Entonces, si subes el salario en el campo, puede afectar a pequeños y medianos agricultores y agricultoras. Pero si le das crédito blando a eso sí, no a los diputados, no al presidente de la Asamblea Legislativa, sino a una familia campesina, un crédito a un interés bajo, un plazo de pago largo, una garantía que no sea hipotecaria para que no pierda la tierra, se puede crear un fondo de garantía para el agro, por ejemplo, público. Eso pasa por una reforma fiscal progresiva, quitarle dinero a los que más tienen. Hay propuestas, abundan las propuestas de reforma fiscal para que el Estado consiga recursos con impuestos directos. El doctor Cabrera hizo un estudio y dice que a 110 ricos multimillonarios, si le ponen un impuesto al patrimonio, a los que tienen patrimonio de más de 5 millones de dólares, el gobierno consigue 640, 460 y pico de millones. Bueno, con eso puede crear un fondo para el desarrollo del sector agropecuario, por ejemplo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Dar subsidio al agro, combinado con el tema salarial. Lo otro, déjame ver qué me quedaba. ¿Por qué seguimos dependiendo de remesa? Bueno, porque en El Salvador tenemos un aparato exportador muy débil. Las exportaciones son menos de la mitad de las importaciones. Por cierto, El Salvador, cuando llegó el presidente Bukele, vendía por $1, digamos, para decirlo así, y compraba por $1.80. Hoy vende por $1 y compra por $1.10. Es decir, que la diferencia entre lo que vende y lo que compra en el mundo, que son miles de millones, se ha ampliado. Este año, por ejemplo, las importaciones han crecido, creo que el crecimiento anda como por el 11% y las exportaciones andan cerca de un 5%. Cada vez la diferencia entre lo que el país exporta, que genera dólares, y lo que el país importa, que es salida de dólares, es más grande. Porque no hay un desarrollo del sector exportador. ¿Qué es lo que vende El Salvador? Producto de la maquila, café y caña. Ahí se centra y productos alimenticios a Centroamérica, de la industria, que están afectadas, por cierto. Aquí se firmaron TLC con Estados Unidos, dolarización, se dijo que iban a desarrollar las exportaciones y no se desarrollaron, y el TLC con Europa, con México, yo recuerdo en los gobiernos de Arena, y lo que se desarrolló fue exportaciones. Ya sabíamos que era para ese sector que se estaba negociando el TLC. Y lo otro es que no tenemos suficiente inversión extranjera. Si viniera mucha inversión extranjera, como Costa Rica, que llega a más de 5.000 millones, entonces las remesas, no es que queremos que bajen, tendríamos una dependencia menor de las remesas, sino que se vería una mejoría. ¿Cuánto recibimos de inversión extranjera el año pasado? 640 millones. Nicaragua, más de 1.500. En Guatemala, casi 2.000. Honduras, más de 1.000 y Costa Rica, más de 5.000.
En el año 18, de $100 de inversión extranjera que entraban a Centroamérica, El Salvador recibía 12. Era el último, venía desde el 6, pero recibía 12. Ahora recibe 6 de cada 100. Ha retrocedido con respecto al resto. En el año 2018 entraron 820 millones, no se ha llegado a esa cifra, jamás en estos gobiernos, en estos dos gobiernos de Bukele, y los otros aumentan. Imagínate Costa Rica, 5.000 millones. El país dolarizado es el que menos inversión extranjera tiene, y lo que no están dolarizados es lo que más inversión tiene. Entonces, si tuviéramos un aparato exportador, buena inversión extranjera, tuviéramos menos necesidad de préstamos y la remesa, que si es bueno que haya remesa, pues ayudarían, pero no tuviéramos tanta dependencia, ¿verdad? Porque es una fuente no segura. Entonces hay que desarrollar el aparato exportador. Este gobierno no anda ahí. Acaban de firmar un acuerdo con Estados Unidos para que no le pongan el 10% de arancel a las exportaciones. ¿Y saben qué consistió el acuerdo? El presidente de Estados Unidos dijo, le voy a poner un 10% a la exportación. Y después le dijo, no se lo voy a poner, pero tienen que hacer algo por nosotros. Este país, hacer por Estados Unidos. Dejar que entren los productos agrícolas, que entren más productos agrícolas de Estados Unidos aquí, quitándole trabas no arancelarias. ¿Cuáles son esas trabas? Trámite, papeleo, registro, controles. Es decir, que Estados Unidos va a vender más productos agropecuarios, agroindustriales, que es una potencia en producción agroindustrial, carne, leche, etcétera. No va a inundar más. Y el COEXPOR, la Cámara de Exportadores, celebró el acuerdo que no le dio beneficio, porque le hubiera dado beneficio si le hubieran dado algo, pero lo que hicieron fue amenazarlo con un 10% y no ponérselo, dejarlo igual, para que este gobierno se diera ante Estados Unidos. Entonces el aparato productivo va a sufrir más y la producción nacional, porque lo que vamos a fomentar más importación. En esto que anda el gobierno. Lo que hay que averiguar es quién trae esos productos. Yo sé que, por ejemplo, Al Líquer es un importador, que fue ministro de Agricultura, y los oligarcas están metidos en el negocio. Importación, importación, importación. Yo no conozco de la familia Bukele cómo está la cosa, ¿verdad? No tengo información de si están aumentando su ganancia, pero ellos han dicho que tienen negocio en el centro sin pagar impuestos, y ya se sabe que tienen café y caña que no tenían, y una buena extensión, que por cierto supera las 245 hectáreas. Y el artículo 105 de la Constitución dice que nadie puede tener más de 245, salvo que sea una cooperativa. Hay cosas raras aquí que están ahí sucediendo. Bueno, no sé qué otra cosa se me quedó. Creo que Ingrid planteaba algo. ¿Quieres cerremos con esto? En 2-3 minutos. 2026. ¿Cuál es tu perspectiva, el escenario que ves, así muy breve? Pensando más en la gente, César. Porque yo veo a la gente feliz, le dieron el aguinaldo antes, están quemando pólvora, andan en el centro histórico, pero se ve bien el 2026. Bueno, yo creo que el año que viene va a ser un año malo, o sea, un año mediocre, con una economía con poco crecimiento. Igual, 2.2, 2.5, el sector agropecuario le va a ir mal, porque le están recortando 9 millones del presupuesto, y porque ese acuerdo con Estados Unidos va a implicar más importación. El sector industrial le va a ir mal. Por cierto, al Ministerio de Economía le quitaron más de 20 millones de un programa que es para fomentar exportaciones y para generar empleo productivo. Eso parece increíble. ¿Cómo es posible que le esté quitando apoyo al sector exportador y a la generación de empleo productivo? Porque le han quitado al Ministerio de Economía más de 60 millones. Y lógica, digo yo, ¿qué debería esperar la gente? ¿Más aprieto? No, yo creo que va a haber más despidos. Mira, ahora en diciembre. Nos quiebra. No, lo que viene es más despidos. Ahora en diciembre van a despedir gente. El presupuesto del año que viene no es expansivo, sino que les recorta 5 ministerios. En ANDA van a recortar 545 plazas. Van a crear empleo en CAPRE,
en la Secretaría de Valores, que le pusieron 2 millones de dólares. Ahí van a generar, creo que son como 300 y pico de empleo. Pero hay recorte en ANDA y en otras áreas. Hay 155 plazas menos en educación. Entonces, el año que viene, si el gobierno no tiene un presupuesto expansivo de más inversión en salud, en educación, en el Ministerio de Vivienda, en agua, ¿qué se puede esperar? Que esos servicios no van a mejorar. Y está avanzando la privatización de la salud, ya el servicio de radio X, la venta de medicamentos. Lo que están diciendo el médico de Simetri, lo ha explicado muy bien, ¿verdad? Entonces, yo siento que va a ser un año malo para el agro, malo para obra pública, que tiene recorte, malo para el sector industrial, porque están afectando el Ministerio de Economía, y malo para los servicios públicos. Los servicios públicos van a ser pésimos. Entonces, no va a ser un buen año. Ahora, que le vaya bien a la banca, esa es otra cosa. A propósito, no quiero cerrar sin dar un dato, que era la ganancia de las AFP. Aquí lo tengo. En el año 2022 se ganaron 17 millones. Vino la reforma del 23 y se ganaron en el año 2023 31 millones de dólares. En el año 2024 se ganaron 36. Ya el doble, ¿verdad? De los 17. Y este año, el dato que tengo es hasta octubre. Faltan 2 meses. Llevan 34 millones. Ok. 34 millones en 2 meses, en 10 meses, es 3.4 por mes. O sea que le faltan 7. ¿Verdad? Casi 7. O sea que van a cerrar en 41 millones. Está yendo muy bien. A las AFP le va bien. Que por cierto, Bukele dijo en la universidad cuando llegó en el 17 que iban a eliminar el neoliberalismo en el sistema de pensión. Eso quiere decir fortalecer la esfera pública en el sistema de pensión, o sea, eliminar las AFP, el lucro privado. ¿Verdad? Mira, César, y con esto que estamos viendo, así, si yo te pidiera un consejo, César, a la gente, ¿cuál es el consejo que le darías para el otro año? Porque así como se ven las cosas. Mire, que no compren churros. La gente que no gaste el dinero en lo que no sirve. Consumir lo básico. Yo sé que la gente con pocos ingresos no tiene para lujo, ¿verdad? Pero utilizar de mejor manera el dinero. Primero, lo que se tiene, hay que usarlo bien, incluyendo a los sectores medios. Los sectores medios están golpeados en el país. No es solo la gente de los sectores populares y del campo. Aquí está cara la gasolina, aquí está cara la vivienda, aquí está cara los servicios y no están subsidiados. Ok, lo otro es que yo creo que aquí hay que organizarse y luchar por mejora salarial. Sí. Y el movimiento campesino tiene que reactivarse y luchar por mejores, porque el gobierno le dé apoyo al sector agropecuario. Tenemos 370,000 familias campesinas, o mejor dicho, personas que trabajan en el campo. Bueno, sí. Son familias. ¿Por qué no salen a protestar 50,000? Yo no estoy hablando de violar la ley ni de hacer desorden, sino de presionar, porque ese es un derecho humano, derecho a que le den crédito, que le den subsidio, que le den protección. La gente, los médicos, las enfermeras, el personal de educación. Mira, aquí está golpeado medio mundo, hay muchos factores de conflicto. En el área rural están expropiando tierra, ¿verdad? A la gente le están quitando tierra, aparecen dueños. Hay 20 casos pendientes de expropiación. Ha habido gente presa por eso. Y gente que ha tenido que salir, que quedarse fuera del país, como el caso de Ivania y Rudy. Están desalojando gente de las plazas. Parece que van a venir desalojos en otras ciudades, como San Miguel, Santana, para embellecer y meter ahí los negocios de ellos. Ese es otro factor de conflicto. Otro factor de conflicto es en el campo. Ya no por la expropiación de tierra, sino por el deterioro de la actividad agrícola. Otro, los sindicatos. Hay más de 400 que no le dan legalidad. Pero uno no ve un movimiento fuerte alrededor de esas reivindicaciones. El tema del salario. Las mujeres, que son las más afectadas, con peores ingresos, con toda la carga que significa miles de víctimas del régimen de excepción, están aumentando los feminicidios, la violencia contra la mujer aumenta. Yo estaba viendo el informe de la Fiscalía del primer año de Bukele y del quinto.
y los hechos delictivos han aumentado de 98.000 y un poquito a más de 98.600. Han bajado los homicidios, pero han subido las violaciones, la violencia contra la mujer, los secuestros, entre otros, incluso los hurtos y los robos de vehículos. Entonces, ahí el sector docente, eso es terrible lo que está pasando ahí, toda la presión que hay. A mí me cuentan maestros y algunos directores, no voy a dar nombre para no meter en problema a nadie, pero de toda la presión que están recibiendo y unas capacitaciones mediocres, que llegan unos muchachos jóvenes con anillos y con una serie de cosas y una gorra para atrás a darle capacitación a docentes. Me han dicho directores de escuela que lo que hablan es de todo su éxito como emprendedores. Llegan en una moto y son como así tipo, no sé cómo calificarlo, pero de este tipo de gente que no tiene ninguna formación en educación. Bukele dice que vamos a hacer como Finlandia, la educación va a llegar a nivel de Finlandia. Pero bueno, de promesa estamos ya llenos aquí. Y en el sector salud hay una tremenda presión a los médicos, las enfermeras. Bueno, ya se creó un movimiento, un grupo de organizaciones para defender la salud pública, para que no se privatice. Y ahí han hecho una propuesta. Ahí hay que presionar en ese sector, porque ese es otro sector, factor de conflicto. El otro es el agua. Esto es una calamidad, lo del agua. La víctima del régimen de excepción. Nosotros vivimos en el país del miedo. Aquí todos tenemos miedo, incluyendo los empleados públicos, que lo están despidiendo, incluyendo ministros, que saben que si se portan mal, pasan cosas raras aquí, ¿verdad? Entonces nosotros vivimos en el país del miedo, pero hay que enfrentar eso de alguna manera. Este problema no es solo económico, es un problema y a eso, y a todo esto que hemos dicho, César, todo esto que has planteado tú, no le hemos puesto la dosis de que el otro año es el año electoral. Bueno, ya está todo amarrado, pero eso también te mueve la economía, eso te golpea. ¿Verdad? Bueno, sí. Se me olvidaba defensores y defensoras de derechos humanos. Se mencionaba a Iván y hasta Ingrid. Hay muchas más personas, otras presas aquí. Periodistas. O sea, ¿cómo no están? Yo creo que hasta Bukele tiene miedo, porque al final, como aquí no va a haber salida para la mayoría, llegará un momento donde la gente se va a decepcionar y, bueno, el miedo es un derecho humano. Todos podemos ser capturados. Así están las cosas. El panorama es muy malo porque se mezcla un deterioro de las condiciones de vida de la población con una violación de los derechos humanos y una persecución política. Son dos ingredientes terribles. Bueno, nos quedamos, César, en realidad ampliamos hasta donde pudimos. Nos quedaron preguntas, sin duda, nos quedaron varias preguntas, pero agotamos. Yo creo que un planteamiento bastante completo para que la gente pueda hacer su corte de caja. La felicidad de las luces LED y las luces navideñas, después de que usted ve la pólvora, vuelve a la realidad y la realidad no pinta bien. Vamos a darle seguimiento a todos estos temas que nos has compartido, César. Te agradezco el espacio y la reflexión y toda la información que nos has compartido. De verdad que nos dejas una tarea para analizar. Gracias, César. Bueno, gracias a ti y a todas las personas que se conectaron. Y nos seguimos viendo. Hacemos un último programa antes de que termine este año, que ha sido un año muy duro. Yo te quiero preguntar, César, sobre el modelo de negocio con que están poniendo a funcionar varios proyectos de los mercados, San Miguelito, para ver si podemos entrarle a hacer un análisis sobre esta perspectiva, porque hay una gastadera, el doctor SB, estamos gastando dinero que digamos no es malo, pues, pero ¿qué tanta efectividad tendrán? Tal vez más adelante hablamos un poco de esto, siempre en la agenda económica, César. Muchas gracias y buenas noches, César. Buenas noches. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Miren, mañana va a estar con nosotros Marvin Reyes. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar
de este tema del narcotráfico, vamos a hablar de la Procuradora de Derechos Humanos. Va a estar buena la plática de mañana. Marvin Reyes nos acompaña en el barcito y mañana en la Virales de hoy, pues está con nosotros Francisco Gómez. Muy buenas noches, un fuerte abrazo y que descansen.